Buenas noches, en esta oportunidad les habla Donna Linares y hoy vengo con distintos temas, como lo es la separación del patrimonio del cujus y del heredero, también destacando la defensa al derecho hereditario, la comunidad hereditaria y por último los albaces. Otro punto resaltante está el impuesto sobre sucesiones. En primer lugar tenemos que la separación del patrimonio del cujus y del heredero está tipificada en el 1049 al 1059 del Código Civil y me habla que es un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia, de modo que estos podrán hacer efectivos sus créditos, destacando que pueden pedirla aun cuando tengan una garantía especial sobre los bienes de la herencia. Entonces, esta separación tiene por objeto el pago, pero a través del patrimonio del cujus y a las personas que lo hayan solicitado. También existen distintas condiciones que en primer lugar se destaca que debe hacerse una solicitud formal ante el juez de la apertura de la sucesión, destacando que esta solicitud debe presentarse antes de que transcurran los 4 meses luego de abierta su sucesión. Entonces, en tercer lugar tenemos que los acreedores de esta herencia o legatarios también deben tomar en cuenta que se haya aceptado al heredero por deudor. Esto está en el 1051 del Código Civil. Y por último tenemos que el heredero puede impedir o hacer cesar esta separación, logrando cancelar a los acreedores. Otro punto dentro de la defensa del derecho hereditario está lo que es la colación e imputación, tipificadas en el 1083 al 1109 del Código Civil. Entonces se dice que el hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque sea beneficio de inventario, junto con sus hermanos o hermanas, se tendrá a colación, él debe traer todo cuanto haya recibido del cujus, o ya sea por donación de manera directa e indirecta, pero deberá traerlo y presentarlo. Y lo otro punto es lo dejado por testamento no está sometido o no está sujeto a colación. En el 1098 me destaca que cuando el donatario de un inmueble lo haya enajenado o hipotecado, se hará por imputación. Y es de resaltar que la colación por imputación se hará atendiendo al valor del inmueble dentro de la apertura de la sucesión. En consiguiente tenemos la comunidad hereditaria, tipificadas en el 1066 de nuestro código. Entonces se dice que dentro de esta está la partición de la herencia, donde se puede encargar a una persona con la simple facultad de hacer la partición de bienes de una persona que haya fallecido, y esta facultad deberá hacerse por testamento o instrumento público y donde un partidor esté nombrado por la mayoría de los interesados. Entonces formarán parte y los adjudicará cada heredero. Esta partición de la herencia surte un efecto, y el efecto es que cada coheredero queda obligado personalmente a indemnizar de acuerdo a la proporción de su parte. Entonces, siguiendo así, tenemos lo que es el pago de las deudas dentro de esta partición, y se dice que los coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas dejadas dentro de esta herencia de acuerdo a las cuotas que ellos perciben y que reciben dentro de esta herencia, salvo de lo que haya dejado el testador o haya dispuesto otra cosa. También tenemos que nombrar la rescisión, o se toma en cuenta que la rescisión no es más que anular o invalidar en materia de partición, destacando que esta tiene lugar cuando uno de los coherederos haya padecido una lesión que exceda al cuarto de su parte en la partición. Entonces se dice que esta acción de rescisión se da contra todo lo que tenga que hacer cesar o lo que tenga objeto dentro de esta herencia para hacer cesar entre los coherederos
de la comunidad de los bienes de la herencia. Entonces, por último, tenemos la partición entre sus ascendientes y se toma en cuenta que el padre, madre y demás ascendientes pueden partir o equilibrar, distribuir sus bienes de manera que incluyan a sus hijos y descendientes. Entonces, esta partición puede hacerse bajo testamento, entre vivos y a través de un testamento, y puede darse también esta partición puede darse nula cuando no se incluyen a sus hijos o descendientes. Entonces, saltando con otro tema, lo que es el impuesto sobre sucesiones. Tenemos que el impuesto sobre sucesiones es de naturaleza directa y subjetiva, que grava transmisiones gratuitas de derecho por causa de muerte. Es decir, cae sobre este patrimonio, sobre esta transmisión y sucesión que se haya realizado, y todo esto va regulado en la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramas conexas. Esta ley, publicada en Gaceta Oficial número 5391. Es de notar que el Estado venezolano utiliza este impuesto para captar ingresos, imponiendo esta obligación tributaria a los herederos testados o intestados de una persona respecto a su patrimonio. Entonces, un punto a mencionar e importante son los sujetos y bienes dentro de la herencia. Y los sujetos que van a cancelar este impuesto son los sujetos beneficiarios de esta herencia, que se les hace un cálculo acerca de la base imponible, nombrando activos, pasivos acerca de su patrimonio, y así se va a calcular el impuesto que vaya a cancelar. Entonces, ¿cuáles son esos bienes sujetos a cancelar un impuesto? Todos los que se encuentren dentro del territorio venezolano, y destacando nuestro artículo número 3 de la ley, destacando ciertos puntos como aquellas acciones, obligaciones o títulos valores que se hayan emitido en Venezuela o se hayan emitido en el exterior, pero con sociedades de domicilio en el país. En segundo lugar está aquellas que fueron fuera de Venezuela, pero poseídos por personas domiciliadas en el país. En tercer lugar tenemos los derechos o acciones que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela. Y en cuarto lugar y por último tenemos que estas obligaciones cuyas fuentes jurídicas fueran realizadas dentro de Venezuela. También se habla de la causación, y se causa donde estén situados los bienes gravados y en el momento de la apertura de la sucesión. Existe también dentro de este tema una base imponible, y el cual está conformada por el patrimonio neto dejado por el causante. Se determinará restando la universalidad de los bienes y en la totalidad de la carga que forma el pasivo. Entonces, es importante destacar que el activo lo conforman todos aquellos bienes o títulos derechos que están a nombre del causante para aquel momento, o los inmuebles en el momento de la apertura de la sucesión aparecieran enajenados por el causante. Y en tercer lugar, aquellos bienes enajenados a título oneroso y aquellos bienes de título oneroso pero que el usufructo sea por el causante. Y también se habla de los pasivos, y los pasivos son aquellas deudas dejadas por esta persona. También se habla de unas exoneraciones y excepciones. Las excepciones están en el artículo 8 de esta ley, y se habla en primer lugar que es aquellos entes territoriales, aquellos entes públicos territoriales, aquella cuota hereditaria que no pueden, de que ya sean a sus ascendientes descendientes, que no puede exceder a 75 unidades tributarias, y por las entidades públicas. Y en consiguiente tenemos el artículo 9 que me habla acerca de las exoneraciones. Entonces, exonero a aquellas entidades que se basan es más que todo en la parte cultural y artística, entre otros. Entonces, por último, tenemos lo que es la declaración, que debe efectuarse dentro de los 180 días hábiles
posterior a la muerte y debe hacerse esta declaración jurada. Gracias.